Hola amigos, el día de hoy continuamos con nuestra serie Enfrentando nuestras luchas. Hoy hablaremos un tema muy importante que es la oración. Y esto me recuerda el Salmo 18, versículo 5, que dice: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios. Él me escuchó desde su templo, a sus oídos llegó mi oración. Qué lindo, Lore, porque vemos cómo la oración es esta arma que Dios nos da para enfrentar nuestras luchas, acompañados por Él, con Él a nuestro lado, fortaleciéndolos. Pero cuéntame, ¿tú has podido vivir esta palabra o este tipo de circunstancias en tu vida donde tienes alguna situación angustiante y Él te responde? Sí, a veces las personas nos dicen, bueno, en la palabra de Dios hay unos versículos muy lindos, pero ¿cómo hago para que se apliquen en mi vida? Bueno, puntualmente este Salmo 18, versículo 5, lo viví porque pasé por un momento de angustia muy grande y fue con la salud de mi mamá el año pasado, entre el mes de febrero y marzo. Le pedí, le clamé, le insistí que por favor permitiera que mi mamá se sanara y saliera adelante, y Dios lo permitió así. Así que la palabra de Dios es verdad y se cumple. Qué lindo, sí lo recuerdo. Fue un tiempo difícil, pero gracias a Dios Él respondió. Bueno amigos, si les parece podemos continuar, por supuesto, definiendo rápidamente qué es la oración. La oración es el medio que Dios nos dio a nosotros, sus hijos, para comunicarnos con nuestro Padre Celestial. En otras palabras, orar es hablar con Dios. De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, la oración fue una de las disciplinas espirituales que el Señor utilizó constantemente. Antes de iniciar su ministerio público, recuerden que el Señor Jesús pasó 40 días y 40 noches en el desierto, ayunando y orando. El Señor Jesús oraba para pasar tiempos de intimidad con su Padre Celestial, y por supuesto también oraba en momentos de angustia y de tristeza. Esto lo podemos encontrar por supuesto en la Biblia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12, dice: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Y luego encontramos, por supuesto, la oración en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní, donde Jesús estaba muy angustiado, atemorizado, porque llegaba su hora de ir a morir a la cruz por ti y por mí. Y esto lo encontramos en el versículo 41 y 42 del capítulo 22 de Lucas, y dice: entonces se separó de ellos a una buena distancia. Había ido a orar con su círculo más cercano de discípulos. Se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y ahí hay un elemento muy importante del cual vamos a aprender más adelante en todo este tema de la oración, que es la voluntad de Dios. Entonces amigos, por supuesto, vamos a aprender hoy cómo orar. Y qué mejor que aprender del mejor, de nuestro Maestro, el Señor Jesús. Él, sabiendo que la oración era tan importante para nosotros, sus seguidores, nos dejó un modelo que está, por supuesto, contenido en la Biblia. Y hoy vamos a aprender los dos primeros elementos de ese modelo. Este modelo de oración lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Veamos entonces los dos primeros elementos que debe tener toda oración. Primero, reconocer quién es Dios en relación con nosotros. Mateo 6, 9a nos dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. Lo primero que debes tener en cuenta al iniciar tu oración es que vas a tener un encuentro con tu Padre Celestial, y que puedes entrar con confianza ante su presencia, y Él, como todo papá amoroso, estará más que feliz de recibirte en sus brazos para tener un tiempo de conversación e intimidad. Y escuchándote hablar, recuerdo por las mañanas cuando nuestro pequeñín de 4 años entra a 6:30 de la mañana, abre la puerta fortísimo, y por más de que estás así somnoliento, con ganas de dormir más, tú sencillamente lo recibes con amor, lo subes a la cama, lo metes debajo de las cobijas, y así tengas todo el sueño del mundo, tienes toda la alegría y el amor de recibirlo. Yo creo que Dios es exactamente igual con nosotros. Cada vez que nos levantamos a orar y a buscarlo, Él se pone absolutamente feliz. Así es. También a mí me hacen pensar en esos padres que a veces
hemos tenido y que no han sido de buen ejemplo ni tan amorosos. Sin embargo, en la palabra de Dios encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, lo siguiente. Dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Así es, así que para los que no tuvimos un papá ejemplar o muy amoroso, tenemos al mejor Padre del mundo, nuestro Padre Celestial, porque lo dice su palabra y nosotros somos sus hijos. Así es. Luego de entrar en intimidad, nuestra oración debe reconocer que Dios es soberano y Señor de nuestras vidas. Por esto habita en los cielos por encima de su creación, gobernando con poder. Pero lo más increíble es que Dios Todopoderoso nos escucha a través de la oración y cuida de nosotros, como lo dice el Salmo 35. El Salmo 35 en el versículo 15 dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Bueno, vamos a terminar nuestra enseñanza del día de hoy con el segundo elemento que tiene el modelo de oración que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Y este tiene que ver con adorar a Dios y darle honra por quien Él es. Y lo encontramos en la parte B del versículo 9. Dice: santificado sea tu nombre. Ahora, es importante que no confundamos la confianza que tenemos con Dios por ser nuestro Padre con falta de respeto. En nuestra oración, al entrar en intimidad con Él, debemos llegar con reverencia y respeto ante su presencia, porque Él es Dios Todopoderoso. Él gobierna sobre la creación con poder. Él tiene la facultad de crear vida, de crear el universo. Y asimismo nosotros en nuestra oración debemos adorarlo, darle honra porque Él es majestuoso, es poderoso, así como lo hacían los querubines, los ángeles, en el capítulo 6, versículo 3 de Isaías, donde leemos: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Nosotros en nuestra oración debemos reconocer esa grandeza de Dios, obviamente con nuestras propias palabras. De esta manera vamos a estar siempre poniéndolo a Él en primer lugar, antes de nuestras peticiones. Así es. Y para terminar, no olvidemos poner en práctica todo lo que el Señor nos ha permitido aprender, y en especial la serie que vimos el año pasado sobre la fe. La fe es fundamental porque la fe es el motor de las obras y en nuestras oraciones debe ser lo primero que debe haber. ¿Recordamos un poco lo que dice el autor del libro de Hebreos? De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Así es. Entonces nos vemos en nuestro próximo mensaje, donde terminaremos de ver los elementos de una oración. Chao, Dios los bendiga.